Miguel Ángel Jiménez. Las intenciones son las siguientes. En acción de gracias a Jesús sacramentado, por la salud de Rafael Peña, por la salud de Miro Hernández, al Divino Niño por la salud de Sebastián, por la salud, protección y liberación de la familia Blanco Tejada y sus ahijados. En acción de gracias a Jesús sacramentado, acción de gracias a la Virgen Milagrosa, por favores recibidos, sanación, salud, protección de la familia Rosario Batista, por la liberación, sanación y protección de la familia Hernández Vázquez, por la salud de Marta Peña, por la liberación, protección y salud de la familia Carela Acevedo, salud, protección y liberación de la familia Marte Batista, a San Miguel por la salud y liberación de Belkis y familia, por la salud de Moreno, por la liberación de un joven para que no caiga en malo paso, por la liberación y sanación y protección de la familia Polanco Grullón, por la salud de Virgilio Tavares y Santiago Tavares, liberación y protección, por la liberación y protección de Héctor de Jesús Hernández, por la liberación de la familia Hernández Hernández. A la Virgen del Carmen, por la familia Rosario Vázquez, por la salud de Eroneli López, por la conversión de la familia Marte Herrera, por la salud de Adrián Romano, al Divino Niño, por favores recibidos, por el alma de José Gabriel Veras, sus 3 días de fallecido, Francisco Antonio Marmolejos, Sandra Altagracia Marte, Francisca Antonia Rosado, Rafael Paulino, 10 meses de fallecido, Martina Jiménez, Santo Jiménez, 10 meses de fallecido, Eustacio Batista, Melanio Batista, Pablo Batista, Ana María Gutiérrez, Natividad Batista, Basilea Leonardo, Gladys Amézquita, por todas las almas del purgatorio, por todos los fallecidos de la familia Carela Reyes, por el alma de Rómulo Rosario y Ricardo Rosario, Pedro Alejandro Vázquez, Junior Díaz, Agustín Peña Jiménez, 5 meses de fallecido, María Aurora Acevedo, Rosalba Lima, Juan Vázquez, Modesto Antonio Marte, 30 años de fallecido, por todos los fallecidos de la familia Marte, Tavares y Peña, por el alma de Juliana Batista, 33 años de fallecida. Estamos hoy reunidos, Señor, para alabarte, reunidos en tu nombre, gritando con ardor, reunidos como niños que alegre van cantando y cantan aleluya al nombre del Señor. Has dicho que en tu nombre se rompía, has dicho que en tu nombre podemos perdonar. Has dicho que en tu nombre enfermos sanaría, pues eres Jesucristo, Señor y mediador. Te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados.
Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Ezequiel. Me vino una palabra del Señor. Hijo de Adán, denuncia a Jerusalén sus abominaciones diciendo, esto dice el Señor. Jerusalén, eres cananea de casta y de cuna. Tu padre era amorreo y tu madre era hitita. Fue así tu alumbramiento. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, no te bañaron ni frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, haciéndote unos de estos menesteres por compasión, sino que te arrojaron a un campo abierto, asqueado de ti, el día que naciste. Pasando yo a tu lado te vi chapoteando en tu sangre y te dije mientras yacía en tu sangre, sigue viviendo y creciendo como brote campestre. Creciste y te hiciste moza, llegaste a la sazón. Tus senos se afirmaron y el vello te brotó, pero estaba desnuda y en cuero. Pasando de nuevo a tu lado te vi en la edad del amor. Extendí sobre ti mi manto para cubrir tu desnudez. Te comprometí con juramento, hice alianza contigo, oráculo del Señor, y fuiste mía. Te bañé, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de mariposa, te ceñí de lino, te revestí de seda, te engalané con joyas, te puse pulsera en los brazos y un collar en el cuello, te puse un anillo en la nariz, pendiente en las orejas y diadema de lujo en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata, y vestido de lino, seda y bordado. Comías flor de harina, miel y aceite. Estaba guapísima y prosperante, más que una reina. Cundió entre el pueblo la fama de tu belleza, completa con las galas que te atavié, oráculo del Señor. Te sentiste segura de tu belleza, y amparada en tu fama fornicaste, y te prostituiste con el primero que pasaba. Pero yo me acordé de la alianza que hice contigo cuando era moza, y haré contigo una alianza eterna para que te acuerde y te sonroje, y no vuelvas a abrir la boca de vergüenza, cuando yo te perdone todo lo que hiciste, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Ha cesado tu ira y me ha consolado. Ha cesado tu ira y me ha consolado. El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él es mi salvación, y sacaréis agua con gozo de la fuente de la salvación. Ha cesado tu ira y me ha consolado.
Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Ha cesado su ira y te ha consolado. Tañé para el Señor que hizo proeza, anunciadla a toda la tierra. Gritad jubiloso, habitantes de Sión, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ha cesado tu ira y te has consolado. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo terco que son ustedes, permitió Moisés divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así. Ahora les digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de prostitución, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre y la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, y otros lo hicieron los hombres. Hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No todos pueden con esto. Solo los que han recibido este don pueden. El matrimonio, la unión de un hombre, de una mujer, y es cosa, lo que voy a decir es cosa mía, lo que yo pienso y lo que he ido haciendo durante estos casi 13 años de sacerdote. Me he convertido yo en parte de cada matrimonio que se acerca. O sea, mi propuesta es: el matrimonio hoy día no puede ser cosa de 2 personas. Tiene que ser cosa de 3 personas. Y ustedes me dirán, cosa de 3 personas, ¿y por qué? La tercera persona
debe estar presente en la vida de un matrimonio joven, de un matrimonio viejo, no importa la edad, para que desde afuera pueda ver lo que no ven los dos que están fajados. Una tercera persona, claro, no cualquier persona, no el amiguito de él que te dice, no, si tú no aguantas esa mujer, bótala, que son 7 mujeres y una vieja de ñapa. No, ese no es el consejero. Estoy hablando de un consejero que valga la pena, una persona con valores cristianos, que sea capaz de acercarse y de ayudar al matrimonio. El ideal, ¿quién es? Mirándolo desde mi punto de vista, el ideal es el sacerdote, que es el que sirve de testigo en el momento en el que ustedes, los que se casan, dicen que sí a todo, pero a la hora de la verdad, vivir, compartir, no es fácil. Los fariseos están acercándose a Jesús porque simplemente hay ahí un problema de que en la sociedad judía por cualquier cosa le decían a la mujer, agarra lo tuyo y vete. Y si el marido quería salir de ella por cualquier cosita, salía de ella, si le gustaba la otra, mucho mejor. El matrimonio cristiano no es el que tira la toalla inmediatamente. El matrimonio cristiano es aquel que se acerca, que busca ayuda. ¿Por qué? Porque los dos son, como decimos, 2 cabezas, 2 mundos totalmente diferentes que se unen. Pero se unen muchas veces sin una preparación previa. No, padre, yo hice los cursillos. ¿Qué cursillo de qué? Si los cursillos terminan siendo algo que lo hago para cumplir y no realmente para prepararme para recibir un sacramento. La persona que decide, y por eso dice Jesús que no todos pueden con esto, porque realmente cuando una pareja se acerca para recibir el sacramento del matrimonio, habría que someterlo un poquito a un plan psicológico. ¿Por qué? Porque viene él con todo de su casa, viene ella con todo de su casa, y realmente si son 2 personas que íntegramente no están sanos, no serán capaces de compartir la vida. Si psicológicamente hay problemas, no serán capaces de superar los problemas. ¿Por qué? Porque vienen ya con un vicio, con un daño que realmente tienen que subsanar. Y mucho más hoy, porque antes, y el otro día celebré ahí 70 años de casados, Cirilo y María en Las Canas. Cuando Cirilo y María se casaron hace 70 años, y no digo que eso sea lo mejor, María iba con una visión, que ella era la mujer, el hombre es el que manda y hay que hacer lo que diga el hombre y ya. Eso hoy día eso parece malísimo, pero ahí tienen 70 años de casados. A pesar de que la situación de la mujer sea un poco precaria, en que el hombre sea el que manda y que diga lo que se va a hacer, pero ahí están casados. Entonces, vuelvo a lo que realmente quiero decir. Para hoy día formar una familia hay que mirar bien dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados para que seamos capaces de llevar una vida de acuerdo con lo que realmente es la vida matrimonial? El matrimonio es de ley natural y el hombre está llamado a buscar a su mujer y la mujer buscar a su marido y los dos instalar un contrato en el que van a vivir y van a superar todas las adversidades para poder llegar a la ancianidad y ser padres virtuosos, abuelos virtuosos. Entonces, pero para eso necesitamos 2 personas sanas.
dos personas sanas que fundamenten su vida en Cristo. Ojalá los cursillos para el matrimonio sea un retiro de 3 días y todavía no basta. Sea un retiro en el que el hombre se encuentre con Cristo, en el que la mujer se encuentre con Cristo y decida vivir con ese ser humano, no para que el otro le haga feliz, sino porque cada uno ya viene feliz al matrimonio a compartir su felicidad. Si se juntan dos pobres diablos, se van a estar matando todo el día, se van a tirar los platos, se van a separar y van a estar dando show todo el tiempo. Pero si la vida se fundamenta en Cristo, si el matrimonio se coge realmente como se debe coger, entonces inician un camino de santidad. Un camino en el que los dos se preocupan el uno por el otro, del bien espiritual, del bien material y del bien de la relación y del bien de los hijos. Por lo tanto, si en el Evangelio el Señor nos dice que en el principio no fue así, recobremos, vayamos a la fuente del sacramento, vayamos allá. ¿Para qué? Para que vuelvan a surgir esos muchachos que deciden amarse y respetarse todos los días de su vida. Para que al responder al escrutinio que se le hace en el matrimonio, sean conscientes de que van a vivir esa unión toda la vida. Y algunas veces no solo toda la vida, después de la muerte. Cuando un viejito se muere, allá va la vieja atrás porque no soporta. Y lo dicen claramente: Padre, yo no soporto vivir sin esa persona, sin ese hombre, sin esa mujer. Que el Señor conceda a nuestros matrimonios una buena preparación, no una buena fiesta de despedida de soltero, que hoy día son aberraciones, no son fiestas de despedida. Son aberraciones que se cometen el día antes del sacramento del matrimonio. Y somos tan bestias que publicamos en Facebook, el día antes de la boda, publicamos en Facebook la despedida de soltero, que dan asco. Si usted se está preparando para un sacramento, haga una buena despedida de soltero. No haga una fiesta en la que los elementos que aparecen dan asco. El matrimonio cristiano es un matrimonio que viene, se acerca al altar para recibir la bendición de Dios, para amarse, para respetarse, para quererse, pero además para ser co-creadores con Dios, porque de la unión del hombre y la mujer nacerán los hijos, nacerán los cristianos que sigan dando a la iglesia hombres y mujeres santos. Así es que no es lícito despedir por cualquier cosa a la mujer, no es lícito porque en el principio Dios lo creó hombre y mujer para que abandone a su padre y a su madre, se una a su mujer y los dos sean una sola carne y los dos vivan la gracia divina recibida ante el altar de Dios. Pongámonos en pie para que elevemos al Señor nuestras oraciones. Por el Santo Padre el Papa, por todas sus intenciones, también oramos por su salud. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia siga extendiendo el mensaje de salvación a todos los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los enfermos y los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de nuestros familiares y amigos difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor que envíe muchas y santas vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por último, pidamos por todos los matrimonios para que la gracia de Dios les ayude a permanecer fieles a la alianza que han sellado ante su altar. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad, nuestras oraciones. Las ponemos todas en tus manos por intercesión de tu Hijo Jesucristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos los diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que le has dado a tu iglesia para que pueda ofrecértelos y transfórmalos en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo: Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. En nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Héctor Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección: José Gabriel Vera en su primer día de novenario, Rafael Paulino, Agustín Peña, Santos Jiménez, Modesto Antonio Marte, Juliana Batista, también todos nuestros familiares y amigos difuntos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Bárbara, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos ahora la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, compartan el saludo de la paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Y danos la paz. Y danos la paz. He aquí a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la Sagrada Comunión, recuerden el orden. No se vayan atravesando. Respete al que tiene delante. Haga la fila. Señor, tú que conoces lo que hay dentro de mí. Señor, tú sabes bien lo que yo tengo y lo que soy. Vengo a decirte, buen amigo, que sin ti no sé vivir, pues tú le diste la razón a mi existir. Yo sé que vivo porque tú vives en mí. Jesús, acepta ahora que te entregue yo mi ser, mis ilusiones, mi alegría tuya son.
Quiero ser tuyo cada instante un poco más. Señor, ¿cómo podré vivir los días sin tu amor? Señor, mi sufrimiento y mi cansancio los alivia con tu luz. Vengo a decirte, buen amigo, que sin ti no sé vivir, pues tú le diste la razón a mi existir. Yo sé que vivo porque tú vives en mí. Jesús, acepta ahora que te entregue yo mi ser, mis ilusiones, mi alegría, tuya son. Quiero ser tuyo cada instante un poco más. Oremos por las familias, oremos por aquellos hogares que están separados, oremos por los niños que sufren amargamente la separación de sus padres. Oremos por tantas y tantas parejas que se han acercado aquí a confirmar su amor a través del sacramento del matrimonio y que hoy están en proceso de divorcio, de nulidad matrimonial. Pidamos que el Espíritu Santo renueve en ellos la gracia, renueve en ellos esa gracia para que si todavía hay tiempo de recuperar el matrimonio lo hagan. Todo es posible porque el vínculo matrimonial está ahí. Oremos por ellos para que se sane su corazón, para que en la vida se den cuenta cada uno de los errores cometidos y sean capaces de decir: mi amor, perdóname. Mi amor, perdóname porque no supimos llevar a cabo la obra de Dios en esta unión. Pongamos también bajo el manto protector de nuestra Madre, la Virgen María, a todas las familias que viven en gracia de Dios, que hacen posible la vida matrimonial, para que su ejemplo irradie a aquellos que no han podido llevarla a cabo. Que la Virgen Madre interceda por cada una de nuestras familias. Dios te salve María, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen del Carmen, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, Ruega por nosotros. San Juan de la Cruz, Ruega por nosotros. oremos. La comunión en tu sacramento nos salve, Señor, y nos afiance en la luz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Todos aquellos que se motiven, somos 5 frailes, acoja uno como padrino de su matrimonio, acójalo para que podamos entre los 3
a ser posible. Yo digo entre los tres y seguiré diciendo entre los tres, porque ustedes vienen a casarse y dicen, yo quiero que sea el padre Rubén, yo quiero que sea el padre Jorge. Entonces acójannos como padrinos para ayudarles a vivir la gracia matrimonial y quién sabe a compartir una cena, un almuerzo, lo que sea. Nosotros estamos disponibles, siempre estamos disponibles a lo que sea, de puerco asado y chivo para adelante. Un chivito picante, fíjense que yo hasta pollo criollo como, eso es raro, pero hasta eso como. Entonces, ya Mecho lo dañó, de que arenque. No, yo no voy a dejar de comer en la mesa para comer en el suelo, Mecho, arenque no. Con alegría pueden ir y vivir en paz. Demos gracias a Dios. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina que me dio Jesús. No, nunca me has dejado, nunca me has desamparado. En la noche oscura y en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará.